Sí, claro. Y luego empezamos con, bueno, entonces ahí siguen ingresando varias personas más, pero bueno, en honor al tiempo y la puntualidad del resto de las personas, vamos a dar inicio a este segundo webinario organizado por el Día Internacional de la Salud. Le invitamos a la licenciada, a la magíster licenciada Adriana Bayovera para poder dictar el curso. Voy a darle una breve reseña curricular de la licenciada. Ella es magíster en salud pública, administración hospitalaria y gestión sanitaria, especialista en terapia respiratoria, especialista en cuidados paliativos, coordinadora de la Comisión de Análisis y Ajuste Curricular de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Asunción, posgraduada en Didáctica Universitaria, auxiliar de la enseñanza de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Asunción, docente encargada de cátedras de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, entre ellas la de Salud Pública. Docente encargada de módulos de maestría en fisioterapia de la Facultad de Posgrado de la Universidad del Norte, docente de grado y posgrado en la carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Católica del Guairá. Para evaluador de la titulación de Kinesiología y Fisioterapia de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Así que, profe, sentite libre en compartir todo el contenido y una vez que finalices vamos a empezar con la ronda de preguntas. De hecho que ya tengo algunas predeterminadas y posteriormente si alguna persona quiere preguntar algo más, ya sea por audio o en el mensaje, lo puede hacer. ¿Está bien? Excelente, Cristian. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecerle a la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay por la invitación. Para mí es un honor y también un placer porque me gusta mucho generalmente hablar y dar estos cursos y poder colaborar con la asociación también del mismo modo. Y también la salud pública es un tema que a mí me apasiona bastante. A ver, voy a presentar primero. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve la presentación. Perfecto, no voy a poder presentar ahí se ve un poco mejor. De otra manera, por el hecho de que no pasan las diapositivas y las proyecto en toda la pantalla. Entonces, vamos a hacerlo de este modo. Antes que nada, bueno, justamente el tema que me habían solicitado era el rol del kinesiólogo fisioterapeuta en la salud pública. Y bueno, yo acá en la presentación o en la portada les puse el lema del Día Mundial de la Salud de este año, que es justamente nuestro planeta, nuestra salud. Lo cual ya nos está dando una idea de que el ambiente saludable en el cual nos manejamos o en el cual vivimos es uno de los determinantes de la salud de la población. Y bien sabemos que actualmente el ambiente en el cual vivimos por lo general está bastante contaminado lastimosamente. Entonces, bueno, me parece que por esa razón justamente y por todas las catástrofes que se van presentando, decidieron en la Organización Mundial de la Salud definir como lema digamos, nuestro planeta, nuestra salud. Entonces, vamos a continuar. Y antes que nada, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es lo que significa, digamos, o cuál es la definición de la salud. Pero nunca está de más recordar un poco que la salud básicamente es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de una enfermedad o discapacidad. Entonces vemos que desde la primer palabra prácticamente nos está diciendo
que nosotros somos partícipes fundamentales de la salud de una población o de una comunidad, puesto que el bienestar físico en gran medida depende de los kinesiólogos, fisioterapeutas precisamente. Y si una persona tiene bienestar físico, obviamente va también acompañado el bienestar mental y social, por supuesto. Entonces ahí ya vemos uno de los componentes importantes de por qué nosotros tenemos que ser partícipes activos de la salud de la comunidad y de la población, y ser más partícipes respecto a la salud pública también, porque todavía estamos un poco como no tan visualizados y no estamos integrando prácticamente todos los niveles de atención de la salud pública. Después, más adelante, voy a explicar en qué nivel precisamente no estamos. Y bueno, obviamente, si sabemos cuál es la salud, es importante también definir a qué se considera enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, es la alteración de un estado fisiológico de una o de varias partes del cuerpo por causas en general conocidas. Dice en general porque en realidad existen causas que nunca se saben o no se conocen. Manifestadas como síntomas y signos característicos cuya evolución es más o menos previsible. Y esto también más o menos previsible porque en algunos casos no puede ser previsible. Actualmente y hace poco hemos pasado por una pandemia, por ejemplo, lo cual no fue previsible, nunca imaginamos que íbamos a pasar por una situación de salud como esa, y sin embargo, bueno, fue algo que ocurrió y todos hemos sido partícipes de eso también. Entonces, bueno, considerando estas dos definiciones, es importante establecer entonces cuáles son los determinantes de la salud. O sea, de qué depende la salud de las personas. Y como definición podemos decir que el conjunto de factores, tanto personales como sociales, económicos y ambientales, que determinan el estado de salud de los individuos y las poblaciones. Entonces vemos que lo social, lo económico tiene mucha relación, y lo ambiental, por supuesto, también. Esos son los determinantes fundamentales de la salud. Cuando estos se ven alterados, obviamente la salud también se encuentra alterada. Entonces, según el modelo de Lalonde, que es un salubrista, bueno, que es prácticamente una de las bases de la salud pública, digamos, él ya desde 1974 había determinado que la salud dependía de estos determinantes, que eran el medio ambiente, como vemos acá en la imagen, y hoy en día realmente así está un poco nuestro planeta, de la biología humana, o sea, lo que cada persona trae consigo, digamos, en cuanto a sus relaciones de herencia, a sus, incluso también a las situaciones propias de cada persona, digamos. Después tenemos el estilo de vida, que hoy en día ya sabemos perfectamente que influye en gran medida con la salud de las personas también. Y más aún en esta época que los estilos de vida van cambiando después de una pandemia que hemos pasado, muchas personas estuvieron, o casi todos estuvimos encerrados realmente, la actividad física se disminuyó, ahí hay mucha relación con lo que ayer hablaban seguramente, lastimosamente no pude estar, pero la actividad física es parte de ese estilo de vida que no está tan promocionado, digamos, y que es muy importante para todas las personas. Y posteriormente los sistemas sanitarios. Y en esto también tenemos que decir que lastimosamente estamos un poco en déficit en nuestro país, porque los sistemas sanitarios no son realmente tan salud pública como debería ser. En realidad, en nuestro país, todo lo que es sistema sanitario tiene un costo para el paciente, para la familia, y entonces eso lleva a que la salud realmente no se vea del todo protegida, porque solo aquellos, y veíamos que uno de los determinantes era económico precisamente, que generalmente no es lo mismo, no hay equidad, digamos, respecto
a la salud de aquellos que tienen ciertos medios económicos y los que no tienen prácticamente nada de medios económicos, porque no tienen acceso al sistema de salud. Por más pública que sea la salud, sabemos que a veces la atención probablemente o la consulta es gratis, pero la medicación o los medicamentos posteriormente no lo son y no los pueden conseguir los pacientes, entonces terminan otra vez no pudiendo solucionar sus problemas de enfermedad o de alteraciones o patologías que puedan llegar a presentar. Y es esa nuestra realidad. Entonces es muy importante que empecemos a dejar de ver a la salud con una visión terapéutica, que es la que estamos acostumbrados a ver, no solo nosotros, sino que todo el sistema de salud en nuestro país tiene más bien una visión terapéutica, cuando lo importante realmente ya está demostrado que tendrían que ser los modelos preventivos. O sea, lo ideal es prevenir que se presente la patología, la afectación o la discapacidad, y no tratar una vez que ya se presentó, porque por supuesto es mucho más caro. Entonces la prevención siempre debería ser el punto clave. Para avanzar un poquitito, bueno, para recordar también, podemos decir que la salud pública, citada por Figueroa, que es una persona que también tiene un libro y habló mucho al respecto, se definió a través de la Organización Mundial de la Salud como la práctica social integrada. ¿Qué significa eso? Que la salud pública no depende solamente del Ministerio de Salud o de los médicos o de las enfermeras o del personal de salud, sino que es una práctica social integrada, depende de la comunidad en general, depende de toda la población. Todos debemos conformar el equipo de prevención en los puntos, digamos, o en los aspectos de salud pública. Por supuesto, tiene como sujeto y objeto de estudio la salud de la población humana y se la considera como la ciencia encargada de prevenir, ahí está el principal punto, la enfermedad o la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad. Entonces, una vez más vemos que salud pública no depende solo de los ministerios de salud. Para el saneamiento del ambiente, por supuesto, en eso la comunidad tiene que ser parte, y desarrollo de la maquinaria social, o sea, todos los mecanismos sociales que puedan existir, la acción social o los, qué sé yo, los grupos de vecindario. Existen muchos mecanismos que pueden ayudar y ser parte, incluso hay fundaciones que pueden ser parte también de todo esto, que es el saneamiento del ambiente para poder vivir en un ambiente saludable. Para afrontar los problemas de salud, por ende, y para prevenirlos sobre todo, y mantener así el nivel de vida adecuado. O sea, un nivel de vida adecuado va a ser aquel nivel de vida en el cual la persona está en un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual, que es lo que también definimos como salud. Entonces, la salud pública es una disciplina que conjuga una serie de ciencias y acciones humanas que buscan contribuir a mejorar la salud de toda la población. Sí, esto lo dijo Hernández en el 2019, hace muy poquito. Y es lo que se debe considerar, digamos, la salud de toda la población, no parte de la población como es lo que sucede, digamos, actualmente en nuestro país, como estábamos diciendo, porque lastimosamente no hay una equidad en el acceso a los servicios de salud. Y eso tenemos que ser conscientes y partícipes de que se pueda ir mejorando también. Es importante entonces tener un poco la consideración de lo que es la historia natural de una enfermedad. Y explicando un poquito este cuadro, podemos decir que la prevención primaria, que es la primer parte, y es lo ideal, digamos, viene en el periodo prepatogénico.
o sea, antes de que aparezca una enfermedad o una afección. ¿Cuál sería la acción de la prevención primaria? Básicamente, fomentar la salud y la protección específica. ¿Cuál podría ser un ejemplo de la protección específica? La vacunación. Esa es una protección específica contra ciertos agentes, digamos, que sirven para la prevención de afecciones o enfermedades. Entonces siempre va a ser antes de que aparezca la enfermedad y va a haber una interacción entre el agente y el huésped, que es el ser humano, y el ambiente, por supuesto. ¿Cómo prevenimos? Y cuidando de que todo esto no interactúe, por lo cual termine provocando una enfermedad a la persona o al huésped, como se dice. Luego tenemos los otros niveles de prevención, que son la prevención secundaria y la prevención terciaria. En realidad, lastimosamente, son las prevenciones que más están fomentadas en nuestro país. ¿Y de qué se trata cada una de ellas? La prevención secundaria básicamente es cuando ya hubo una patogenia o una enfermedad, ya es un periodo patogénico, por eso ya está presente la alteración o la enfermedad, ya es en el curso de la enfermedad del hombre o la persona, y en este caso lo que se puede llegar a hacer es tratar de diagnosticar precozmente para un tratamiento más inmediato. Entonces ya está la enfermedad, lo importante es tratar de que el diagnóstico sea lo más rápido posible. Y de ese modo hay una limitación al daño. Si se detecta temprano y se diagnostica temprano, entonces menos daño o menos secuela va a tener esa persona a consecuencia de la enfermedad. Y la prevención terciaria es lastimosamente cuando la enfermedad se instaló y ya está afectando o provocando secuelas o alguna consecuencia. Entonces, a partir de ahí, lo que nos queda es la rehabilitación. Entramos ahí nosotros fundamentalmente, porque es tratar de contrarrestar esas secuelas que fue dejando la patología al paciente, sobre todo las secuelas funcionales, que son las que nos corresponden a nosotros. O sea, las secuelas del movimiento que puedan llegar a presentar. Entonces se dan cuenta que esta debería ser el área o la prevención primaria la principal para evitar que ocurra todo lo demás. Tenemos también después los niveles de prevención, entonces, como decíamos, son la primaria, secundaria y terciaria. ¿A quién va dirigida la prevención primaria? Fundamentalmente a los grupos poblacionales o a la sociedad. O sea, no está dirigida específicamente a una sola persona, sino a toda la comunidad en general. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de tratar de tener una actitud activa de prevención contra los problemas que puedan aparecer. ¿Cuáles son? Por ejemplo, sabemos que la alimentación adecuada o la alimentación saludable, la actividad física, todas esas son formas de prevenir a que se presente algún tipo de trastorno o alteración. Y las vacunas, por supuesto, como ya habíamos dicho, que es la prevención específica. La secundaria es la que se enfoca prácticamente ya en aquellos grupos de riesgo, o sea, son aquellas personas que ya probablemente no se pudo lograr la prevención primaria, entonces ya son factibles de padecer algún tipo de afección o patología. Y como nos da acá, dijimos, el diagnóstico temprano, lo más importante, uno de esos aspectos, por ejemplo, para tratar de prevenir es la mamografía en las mujeres, por ejemplo, que está establecido y por ley es un derecho de toda mujer, realizarse todos los estudios ginecológicos una vez al año, y tienen por ley también la capacidad o la posibilidad de pedir permiso en su trabajo, cosa que lastimosamente creo que no se cumple en todos los casos, para poderse hacer esos estudios y detectar a tiempo. Eso es para el diagnóstico precoz.
de un cáncer de mama, por ejemplo, que es uno de los tipos de cáncer que más se ven en nuestro país también. Hay mayor porcentaje de ese tipo de cáncer, digamos. Y después tenemos la terciaria, que es la que se presenta cuando ya está la afección. Y acá vemos, por ejemplo, que pueden ser las afecciones generalmente cardiovasculares. Una de ellas también es la diabetes, que generalmente es el control rutinario y continuo de la glucemia o la glicemia de una persona, para que en este caso ya la persona es diabética, ya está la enfermedad, la patología. Lo que vamos a tratar de prevenir, por ejemplo, es que aparezcan las secuelas como el pie diabético, que sería una de las secuelas que pueden llegar a presentarse. En este caso ya no vamos a evitar la enfermedad, vamos a tratar de evitar las secuelas. Entonces se dan cuenta que la prevención primaria siempre va a ser lo más importante. Y a partir de ahí, entonces, ustedes me dirán, ¿y dónde entra el kinesiólogo en todo esto? Perfecto. Ahora vamos a ver que la profesión nuestra es un área de la salud que básicamente proporciona servicios que pueden ayudar a las personas en cualquier etapa de la vida. Ahí ya es importante que abarcamos un gran número de personas, digamos. Cuando el movimiento y la función están amenazados. O sea, generalmente o casi siempre nuestra actitud terapéutica va a ser en base a lo funcional o a la función alterada. Ayuda a las personas a maximizar su calidad de vida. Por supuesto, si hay un bienestar físico, dijimos, va a haber por lo general bienestar psicológico, emocional y social. Y eso es calidad de vida. También trabajamos en esferas de salud, de promoción, prevención, tratamiento, intervención, habilitación, rehabilitación y adaptación de las limitaciones funcionales del cuerpo humano relacionado con el movimiento. En realidad, gracias a Dios, ya estamos en casi todos estos puntos que he mencionado, salvo en el de la promoción y prevención, donde a nivel del Ministerio de Salud todavía no formamos parte. ¿Y qué nivel es este de promoción y prevención? Básicamente las APS, como se conocen, que es la atención primaria de la salud. ¿En qué casos la APS está, digamos, y es para brindar justamente esa prevención primaria? Está generalmente en las comunidades, en los barrios, y se trata de promocionar la salud a través de todos los hábitos saludables y a la vez prevenir entonces todas las secuelas que puedan aparecer si es que se presenta alguna alteración o alguna enfermedad. En esa área, lastimosamente, nosotros todavía no estamos en nuestro país y tenemos que tratar entre todos de ingresar a esa área de APS, digamos, también. Entonces, formar parte de ese equipo de APS, los kinesiólogos, fisioterapeutas. Es muy importante que seamos parte de ese nivel, puesto que nuestra formación dice que nosotros somos capaces y podemos hacerlo. A partir de ahí, entonces, podemos definir las funciones esenciales en salud pública o el rol del fisioterapeuta en esas funciones esenciales. ¿Y cuáles son? Prácticamente, evaluar una situación de salud, determinantes y situaciones, como dijimos, de riesgo, las necesidades del paciente y elaborar estadísticas para formular políticas públicas. Lastimosamente tampoco no estamos siendo parte de las políticas públicas o el desarrollo de esas políticas públicas y tenemos que empezar a involucrarnos un poquitito más. Es muy importante ejecutar investigaciones que contribuyan al desarrollo de la profesión. Ahí también estamos un poquito en déficit, no investigamos aún lo suficiente.
todavía existen muy pocas investigaciones respecto a nuestra función y es importante que lo empecemos a hacer. Alentar, promover, participar en el desarrollo de los programas y promociones del movimiento corporal humano para la salud y la prevención de la discapacidad. Ahí está, en esta parte es donde deberíamos estar, digamos, formando parte de las APS. También deberíamos empezar a realizar o elaborar programas de salud específicos de la profesión nuestra. Ustedes si entran en la página del Ministerio de Salud, van a ver que existen muchísimos programas de salud, pero todos son elaborados o son prácticamente médicos. No existen programas que estén elaborados por los kinesiólogos, y eso es muy importante que nosotros empecemos a elaborar programas de salud también. Después dice denunciar ante las autoridades competentes las condiciones de insalubridad, por ejemplo, en un ambiente laboral, vamos a ver más adelante, así como también la falta de condiciones mínimas de ambiente físico y material que garantice la eficacia del tratamiento. Ejercer libremente la profesión en todos aquellos lugares donde el conocimiento pueda beneficiar a la comunidad. Ahí está lo que les digo, tenemos que ejercer la profesión libremente en todos los niveles de salud, del sistema de salud. Gestionar los programas académicos, bueno, eso creo que ya lo estamos haciendo. Para la formación de los fisioterapeutas, conocer y cumplir código de ética y también sobre salud pública. De hecho, dentro de la matriz de calidad, digamos, para todas las carreras de kinesiología y fisioterapia, está incluida la salud pública. ¿Por qué? Porque es un punto importante y una asignatura que debe ser dada por lo menos básicamente a todos, para que podamos empezar a formar parte de todos los sistemas de salud, como les decía. Garantizar la calidad de la acción terapéutica organizada en el número de pacientes por hora, puede ser apoyar a los organismos y otras profesiones a reducir el impacto de las emergencias y desastres de la salud. Eso lo hemos vivido hace muy poquito. Y hemos sido partícipes fundamentales en la rehabilitación y recuperación de los pacientes COVID, no solo después de la enfermedad, sino durante la enfermedad. Los fisioterapeutas o kinesiólogos que trabajan en nivel de unidades de cuidados intensivos han trabajado arduamente y han dejado enaltecida la profesión, eso hay que decirlo, y eso también hizo que seamos una profesión un poquito más visible ahora a través de ese desastre de salud, como dice, pero nos dio la posibilidad a nosotros de que pudiésemos demostrar que somos capaces, qué podemos hacer y de qué manera podemos ayudar y ser parte del equipo interdisciplinario. Eso es muy importante. Y por último, procurar estar informado en los avances de cada especialidad. Por supuesto, nosotros como la profesión médica tenemos muchísimas especialidades a las cuales muchos podemos ir a, digamos, a desempeñarnos, pero es importante que todas ellas terminan confluyendo siempre en lo que es la salud pública. O sea, todo tiene que ser enfocado ¿a qué? A la población. ¿Y cómo lo hacemos? Desarrollando planes de investigación en materia de salud pública, por supuesto. Tenemos que empezar a crear programas de salud y planes en salud pública. Entonces, a nivel de nuestra profesión, kinésica o fisioterapeuta, como que, de fisioterapia, tenemos también que formamos parte de los niveles, digamos, de atención. En el nivel primario dijimos que era el conjunto de acciones encaminadas a impedir la aparición de una enfermedad. ¿Cómo lo haríamos? Con la promoción de salud y la prevención de las enfermedades y las discapacidades. En el nivel secundario son las acciones ya de detección precoz de las enfermedades. En nuestro caso sería la detección precoz de las alteraciones funcionales que puedan presentarse
a consecuencia de repente de otras situaciones, como vamos a ver más adelante, dirigido a grupos de riesgo, generalmente, como dijimos, por ejemplo, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, que sabemos que la actividad física regulada y controlada puede llegar a prevenir la aparición de algún tipo de afección más grave, digamos, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, o en el caso de la diabetes, el pie diabético, por supuesto, que lleva posteriormente a la amputación. Entonces, la atención a los pacientes y de las patologías musculoesqueléticas, neuromusculares, cardiovasculares, las pulmonares. Ahora existen muchísimas enfermedades pulmonares a consecuencia, como estábamos diciendo, del ambiente contaminado que tenemos. Y hace poco nomás hemos tenido situaciones de contaminación muy alta en el ambiente a consecuencia de los incendios, por ejemplo, y que terminó afectada a muchísima gente, no solo aquellos que son de repente enfermos respiratorios de por sí o que son alérgicos, sino que en realidad terminó afectándonos a todos. Entonces es muy importante también en ese aspecto. Y la prevención terciaria, que es el conjunto de acciones que intentan modificar favorablemente la evolución de una enfermedad, incluyendo el tratamiento y la rehabilitación. La enfermedad ya está, entonces ahora lo que tengo que tratar es de que no tenga tanta secuela o no aparezca tanta secuela a consecuencia de la enfermedad que ya está. Entonces es la atención a los pacientes de alta complejidad ya en ese aspecto, pues generalmente son pacientes o enfermos crónicos. Las medidas preventivas entonces van a ser la primaria, que es la promoción y prevención a través de la educación, la secundaria, protección y prevención también, pero ya en las patologías que están establecidas, y la terciaria, que es la recuperación o la rehabilitación de aquellas afecciones que ya están presentes. Esa sería más o menos en nuestra área profesional. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, pero lo pueden hacer en el chat y posteriormente, como dijo Cristian, vamos a estar respondiendo todas las dudas o preguntas que quieran hacer, digamos. Nuestro rol entonces a nivel de la salud pública, podemos decir que nuestra profesión en principio antes tenía un enfoque más rehabilitador, o sea, que ya tratábamos aquellas patologías que estaban presentes y que provocaban o producían algún tipo de secuela funcional. Entonces buscábamos rehabilitar. Actualmente el campo se amplió y el ejercicio profesional ya ahora participa activamente de la salud pública. Lastimosamente en otros países actúa más activamente, no tanto en el nuestro todavía. La perspectiva de acción se ha ampliado hacia la concepción de un entorno que ofrezca un ambiente saludable. Al ser parte de la salud pública, entonces también somos parte del fomento de la salud del ambiente o salud ambiental. ¿A través de qué? De la promoción y la prevención, como decíamos. El aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, hacen que nuestra función kinésica, fisioterapéutica, tenga importantes aportes que realizar. Entonces cada vez más somos parte de esas especialidades que se van diversificando, digamos. Y eso es importante y es muy bueno. Y tenemos que tratar de seguir ocupando todos los espacios. Ya cada vez también somos más profesionales, existen muchas carreras de kinesiología y de fisioterapia, de las cuales egresan muchos colegas, y eso no está mal. Lo importante es que todos ocupen los espacios que se van abriendo, y todos los espacios no solo sean en el ámbito de la salud privada, sino que también sean en el ámbito de la salud pública. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de ir logrando como profesionales, y entre todos, por supuesto, a través de la asociación, que es un ente que nos puede, digamos, conjugar a todos, en donde podemos juntarnos y podemos planificar y ver formas o la manera
de poder ir ingresando y formando los programas, como les decía, de prevención y de promoción de la salud para ser parte de la atención primaria en salud, que es muy importante porque ahí en los barrios vamos a poder estar también ocupando esos espacios. Nuestro objetivo preventivo, entonces, en la salud pública va a ser iniciar acciones kinésicas, fisioterapéuticas, antes de que aparezca la lesión. Esa es la idea, eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Tratar oportuna y eficazmente un daño del paciente cuando ya se produjo, aunque lo ideal siempre será prevenir la lesión, por supuesto. Mejorar la condición física de las personas es una manera de prevenir que aparezcan las lesiones o las afecciones, ayudando a las personas que, por ejemplo, no mantengan posturas prolongadas. Ese sería uno de los mecanismos por los cuales podemos prevenir, por ejemplo, las enfermedades o dolores lumbares posteriormente. Desarrollar programas para evitar posiciones poco ergonómicas. Justamente de eso se trata. Y repetitivas. Ayudar en la reeducación del cuerpo para evitar lesiones originadas por labores en la oficina, por ejemplo, que son las que más índice de afectación presentan. O sea, hay muchísimas personas y mucho ausentismo laboral. Muchísimas personas con problemas de columna o dolores de la columna a consecuencia de la mala ergonomía en los ambientes de trabajo. La herramienta básica en este caso entonces es la educación para la salud. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Enseñando a la persona las posturas ideales para evitar esos daños y no solo la postura, sino los elementos ergonómicos o una silla ergonómica para evitar que eso provoque algún tipo de daño. Y no solo al trabajador o al empleado, sino también a los jefes, a los dueños de las empresas, digamos, y convencerlos de que si el ambiente es ergonómicamente adecuado para su empleado, va a tener menos ausentismo laboral por parte de los empleados. Y eso es lo que ya se ve en Europa o en otros países. En nuestro país actualmente todavía no estamos ocupando tampoco un espacio o no formamos parte de la salud ocupacional. Y esa área nos compete en amplia manera, digamos, porque justamente es una de las áreas en las cuales podemos actuar y trabajar en la prevención. Es muy importante entonces que estemos y formemos parte en el ambiente laboral. Podemos decir entonces que es una profesión sanitaria, sí, eso ya sabemos, puede llegar a convertirse en una herramienta para la salud de toda la población. Sabemos, como ya les dije, económicamente hablando, que es más barato prevenir que curar, como se dice. Y es una disciplina creadora de hábitos saludables. Fundamentalmente nosotros somos parte de eso y tenemos que ser parte de eso. O sea, nosotros podemos enseñar a las personas los hábitos saludables para que evitar justamente las patologías, las enfermedades. Entonces somos un eslabón muy importante en la salud pública. Solo que parece que no lo estamos viendo todavía y por eso es que no estamos tan presentes en ese ámbito de repente. Estaba viendo justamente una pregunta, luego le voy a responder. Y bueno, a partir de todo eso parte que tenemos, como les decía, nosotros tenemos que ser parte de la promoción de la salud. ¿Y qué es promoción de la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, lo definió en el 2016, no hace mucho, y dice que permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud. O sea, enseñarle a la persona a tener salud, como a través de los hábitos saludables, como dijimos. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales, ambientales, destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida de los individuos, mediante la prevención y solución de causas primordiales de problemas, no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación.
Ahora, ¿qué podemos haber sacado de beneficioso, digamos, de toda esta pandemia? Porque la pandemia nos tiene que servir también para haber aprendido algo. Hemos aprendido, por ejemplo, un hábito muy saludable que fue el de lavarnos las manos antes de ingresar a cada local. Eso es muy importante y aunque por ahí no lo parezca, pero es fundamental. Porque antes probablemente muchas personas no se lavaban las manos siquiera antes de comer. En cambio ahí se formó un hábito y ojalá continúe, cosa que lastimosamente veo yo en varios locales que se empiezan a sacar los lavatorios de mano, por ejemplo, y ese era un hábito saludable que es importante o sería importante que continúe, porque no está de más, digamos, y evitamos muchísimas por ahí contagio o adquisición de algún tipo de afección o enfermedad, simplemente porque tocábamos cosas que por ahí estaban sucias o no estaban del todo desinfectadas y terminábamos enfermándonos. Ese es un hábito muy importante, fue una promoción que se hizo y sirvió para mantener la salud de la población. Por supuesto con un conjunto de otras medidas, pero esa fue una buena medida también que se instauró. El uso del tapabocas también, o sea, si bien hoy en día ya sabemos que hay ciertas épocas del año donde somos más propensos de adquirir algún tipo de enfermedades respiratorias, por ejemplo, que si estamos en un ambiente cerrado y estamos entre muchas personas, es ideal tratar, evitar o prevenir a través del uso de tapabocas, por ejemplo. No así en ambientes abiertos, que hoy día ya se sabe que podemos estar sin los tapabocas, pero sí es importante también ese hábito, ya saber ahora que podemos evitar contagiarnos de algunas afecciones gracias a eso. También fue a través de la promoción para preservar la salud que se hicieron o se tomaron esas medidas. Las enfermedades crónicas. Habíamos dicho que la causa de las enfermedades crónicas, una de ellas fundamentalmente, es la evolución de la sociedad en el último siglo con mayor expectativa de vida. O sea, ¿qué significa? La gente vive más tiempo. Antes las personas fallecían más jóvenes, ahora viven mucho más tiempo las personas, por ende las enfermedades también son más crónicas. Otro de los puntos, el avance tecnológico hizo que las personas se queden más en la casa de repente para algún tipo de actividad y eso llevó al sedentarismo. Hoy en día tenemos sedentarismo, no solo los adultos, los niños son sedentarios. Lastimosamente esa es la parte mala de la pandemia, digamos, que el encierro llevó a que mucha gente se haya vuelto sedentaria y por ende muchas alteraciones o problemas en la salud posteriormente a consecuencia de ello. ¿Por qué? Porque se tomaron malos hábitos, digamos, o sea, la mala alimentación, la falta de actividad, el estar todo el tiempo quieto y consumiendo ya sea alimentos o bebidas en exceso, llevó a la obesidad y eso trae sus consecuencias. Y llevó entonces, por ende, al aumento de las enfermedades crónicas. Como dice acá, el alcohol, la obesidad, la diabetes, síndromes metabólicos, el tabaquismo también, enfermedades cardiovasculares, dieta alta en grasa, el hígado graso, por ejemplo, hay muchísima gente que tiene ese trastorno. Comida chatarra también a través de los delivery, todo el mundo se empezó a llamar al delivery, no iban siquiera, uno no salía para ir a comprar su comida, sino que pedía un delivery. Entonces al final terminábamos con las secuelas, digamos, de ese sedentarismo. En el ámbito de la salud laboral, que es lo que yo les estaba diciendo, es fundamental, por ejemplo, la prevención del dolor lumbar inespecífico en algunos casos o una enfermedad discal que puede presentarse relacionada a la manipulación de cargas o de repente a otros factores de riesgo, como por ejemplo el hecho de estar sentado todo el día o el sedentarismo también puede ser una de las razones.
El hombro doloroso también es otro de los factores de riesgo en el trabajo o laborales. Y los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con los movimientos repetitivos en los miembros superiores, si bien no somos un país industrial, perdón, mi perrita está acá, de todos modos existen lugares donde se trabaja con movimientos repetitivos y entonces en donde las personas terminan teniendo síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, enfermedad de Kerbein. Son todas las afecciones de repente del miembro superior que pueden llegar a presentarse. A ver, voy a ponerme en auricular, así no le escuchamos a Martina ladrando. ¿Me escuchan? A ver si alguien me Sí, puede... se escucha, sí se escucha. Dale, pues si no le vamos a escuchar a Martina ladrando. Igual se le escucha, profe. Igual se escucha. No sé qué tal ella, pero está... Perdón. Tranqui. Bueno, entonces, ¿por qué es importante desarrollar el entorno saludable en los ambientes laborales? Bueno, voy a tratar de callarla un ratito. Permiso, un segundo. Dale, sin problema. Bueno, ya volví. Sabemos hoy en día que un entorno laboral inseguro es aquel que lleva al estrés, por ejemplo, del trabajador. Generalmente ese estrés lo lleva a prácticas que no son muy adecuadas para la salud, como beber, fumar, comer en exceso, mucho café. Eso lleva a que aparezcan las enfermedades crónicas, generalmente son las que no son contagiosas, como las enfermedades coronarias, la hipertensión. También puede llevar a accidentes y heridas laborales o enfermedades a consecuencia del trabajo. Eso lleva a una incapacidad a corto o largo plazo, lo cual en otros países ya se considera, ¿por qué? Porque tienen que pagar seguros o compensaciones a todo el personal y hay mucho ausentismo laboral. Eso le lleva a costos de producción a las empresas, digamos, por lo cual en otros países la salud laboral está muy fomentada y los kinesiólogos con la prevención, digamos, de todos estos trastornos forman parte y a las empresas les sale más barato, digamos, contratar a un kinesiólogo para prevenir las afecciones antes que la persona se enferme. Antes que la persona adquiera algún tipo de trastorno o enfermedad. Entonces, en el ámbito laboral también tenemos que empezar a introducirnos y ser parte. Básicamente, ¿cómo? Haciendo o fomentando todos los hábitos saludables. Sabemos que la alimentación saludable, la actividad física, beber agua, a veces las personas están mucho tiempo en la oficina y no se acuerdan siquiera de tomar agua. Esto significa la buena postura o la ergonomía, que sería en los ambientes laborales, por supuesto, relajación y también a veces es importante que las personas hagan una pausa, como se dice, una pausa activa, y en esa pausa hagan algún tipo de actividad, salgan al aire libre un ratito y vuelvan. Eso es parte de la prevención de todos estos trastornos, incluso del estrés, como estamos diciendo. Previene, por supuesto, en todos esos ámbitos y es muy importante, pues nosotros somos los que podemos ayudar a fomentar, digamos, ese tipo de hábitos saludables. En esto sí, ya somos parte y hace mucho que somos parte de la atención integral de la salud de las personas con discapacidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tratar de que se implementen estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad? Y no solo individualmente como lo estamos haciendo todavía, sino que sea actitudes
para toda la comunidad, como un proceso de desarrollo local inclusivo. ¿Por qué esto es importante? Porque actualmente tenemos una ley, que es la ley de discapacidad, que en realidad obliga a las empresas, tanto públicas como privadas, por ejemplo, a contratar a personas con discapacidad. ¿Y quiénes podemos ser o somos el nexo para que esa persona con discapacidad pueda insertarse en un ambiente laboral de manera adecuada? Justamente los kinesiólogos, fisioterapeutas y también los terapistas ocupacionales. Entonces, es muy importante que seamos parte de eso. Es un componente de salud muy importante, la rehabilitación basada entonces en la comunidad. También es importante, acá está lo que les decía, que seamos parte de las APS, ¿sí? La atención primaria de la salud. ¿Para qué? Para promover la actividad física adaptada como coadyuvante del control de enfermedades crónicas no transmisibles, para la ergonomía laboral, o sea, evitar los trastornos o afecciones que puedan darse en los ambientes de trabajo, control postural de toda una comunidad y desarrollo de la interfase de la discapacidad. Esto que yo les decía, que las personas con discapacidad puedan insertarse en la sociedad de manera adecuada, ya sea en el ambiente laboral o si es un niño en la escuela, en un ambiente en el cual debería, por su edad o por su capacidad, digamos, tanto física como mental, estar incluido. Cosa que todavía se está intentando, pero no se cumple del todo aún en todos los lugares. Y somos nosotros los parte, digamos, o debemos ser partícipes de esto, ayudando en ese aspecto también. Y a través de la atención primaria a la salud, porque así detectamos justamente a esas personas que necesitan esas adaptaciones o esa ayuda para poder insertarse en la sociedad correctamente. Nuestro rol en el sistema de salud hoy debe ser desde la formación de grado, por eso es que ya está inserto en todas las mallas curriculares, o por lo menos en la gran mayoría, en la formación continua, o sea que tenemos, una vez que postítulo sería, en el caso que ya somos profesionales kinesiólogos, continuar capacitándonos en estas áreas, y por supuesto en el posgrado también, porque la visión es inter y transdisciplinaria para todas las disciplinas, porque el carácter preventivo, social, individual, curativo y rehabilitador debe ser de todos los componentes del sistema de salud y todos los profesionales de salud. Entonces, es importante, de esto se trata la salud pública fundamentalmente. Y viene desde la formación, por supuesto. La estrategia fundamentalmente tiene que ser entonces la APS, que es donde hacemos la evaluación. Posteriormente ya es terapéutico, cuando ya está presente la enfermedad o la patología, tratar de prevenir los diferentes trastornos que pueden haber. Tenemos que formar y armar programas, como le dije, los programas de salud. Tenemos que empezar a crear programas de salud desde la kinesiología y fisioterapia. Para, por supuesto, el Ministerio de Salud. Existen miles de programas, pero lastimosamente son muy pocos aquellos programas que realmente se desarrollan. Y yo por lo menos no he encontrado, por ahí alguien sí pudo haber visto algún tipo de programa desde nuestra profesión, pero yo no vi hasta el momento ningún programa que venga desde nuestra área, digamos. ¿Cómo se ayuda desde la universidad hasta el accionar profesional? Esto quiere decir, desde que yo estudié la carrera, hasta ser un profesional kinesiólogo. Desarrollando el pensamiento sistémico, ¿sí? General, abarcando todo, participando de proyectos de atención a la salud y ser creadores de respuestas y soluciones. Esto se trata en los programas de salud, como les digo. Ya que nos formamos para la atención preventiva y no estamos tanto en la prevención,
curativa, rehabilitadora y para la calidad de vida. Existen situaciones, lastimosamente en este país tampoco todavía no se consideran los cuidados paliativos dentro de la salud pública. No hay cuidados paliativos en salud pública, o hay muy pocos lugares. El INCAN es el único lugar que tiene, digamos, un equipo de cuidados paliativos como salud pública, digamos. Y lastimosamente en la Universidad Nacional hay un equipo, pero somos itinerantes, o sea, no tenemos un espacio, una unidad. Y hasta ahí. Después está la Clínica Divina Providencia de San Rafael, digamos, pero es una fundación, ya no es público, digamos. Y los cuidados paliativos significa brindar calidad de vida a aquellas personas que tienen una enfermedad crónica que no tiene curación, pero que sí se puede prevenir, digamos, que se complique cada vez más, y entonces de esa manera estamos dando la calidad de vida, fundamental. Y somos los kinesiólogos también parte de eso, evitando que se complique mal la persona, digamos. Somos capaces de vincular el aprendizaje con la realidad en que vivimos, que para eso nos formamos. Estamos orientados para promover todos los ámbitos de nuestra competencia profesional y hacer el relevamiento de las situaciones problemáticas. O sea, tenemos que empezar a investigar porque estamos relativamente formados para ello. Por eso, otra de las razones por las cuales ahora en las mallas curriculares se introduce en todas obligatoriamente el trabajo de fin de grado es esa, para que las personas empiecen, o los futuros profesionales empiecen a introducirse más en la investigación, para que seamos reconocidos y considerados, y para que veamos también la eficacia de lo que hacemos. Es importante investigar y demostrar que realmente funciona lo que hacemos. Y eso también nos cuesta un poquito todavía realizar. Entonces, un pantallazo general más o menos de lo que se trata la salud pública y que lo que buscamos. Y ahora, otro ámbito importante que quizá no todos sepan, pero en Paraguay tenemos la ley 6346 del ejercicio de la profesión de la fisioterapia y la kinesiología. O sea, tenemos una ley que nos rige y que rige a nuestro accionar profesional. Eso no hay en todos los países de Latinoamérica, y nosotros sí tenemos la posibilidad de tenerla, y somos responsables de hacer que se cumpla la ley. En esa ley, ¿en qué parte dice que nosotros tenemos que ser parte de todo este sistema de salud pública? Digamos, yo solo le copié acá los artículos que tendrían relación con ello, y en el artículo 4, en el capítulo 2 del ejercicio profesional, dice que se considera ejercicio profesional de la fisioterapia a los efectos de la presente ley. Bueno, decía otra parte, digamos, pero lo importante acá para nosotros es el diagnóstico, pronóstico y tratamiento kinésico y fisioterapéutico, la recuperación, rehabilitación física, prevención de la enfermedad, de nuevo APS, y la conservación y promoción y educación de la salud, independientemente de la etapa de crecimiento y desarrollo en que se encuentre la persona. Y las comunidades, acá estamos, salud pública, respetando el contexto cultural de abordaje. En el artículo 15 dice: los o las profesionales que ejerzan la fisioterapia y kinesiología están obligados a promover la salud integral y el bienestar de las personas o grupos en el marco de respeto a los derechos humanos, en consonancia con el interés y la cultura de las personas. Promover programas, proyectos orientados al bienestar de los grupos y comunidades. Salud pública, gente. Empecemos a introducirnos, a insertarnos en la salud pública. Hay muchísimos ámbitos para nuestra profesión, ámbitos laborales, y en la medida que siguen recibiéndose colegas, tenemos que ir ocupando más espacios.
y ser más visibles en todo este aspecto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Demostrando que lo que hacemos es efectivo, investigando y creando esos proyectos y programas de salud. Entonces, bueno, hasta ahí más o menos lo que yo quería transmitirles básicamente con eso. Tenemos que dejar de sentirnos así pequeñitos como de repente nos sentimos y empezar a sentirnos héroes así. Somos tan importantes como las otras especialidades en salud, como las otras profesiones de salud. Todos tenemos la misma importancia y todos tenemos que ser equipo. ¿Para qué? Para la salud de la comunidad. Muchísimas gracias por su atención y ahora voy a ver un poquito acá en el chat, teníamos algunas consultas. Había visto una, acá me preguntaba Lilian Sánchez, ¿de qué depende que nos tengan en cuenta en centros o puestos de salud? Y de que empecemos a luchar y a demostrar que nosotros podemos cumplir ese rol y esa función, que creemos los programas y los proyectos de salud para esos centros de salud. De eso se trata, o sea, no es ir a golpear la puerta y decir yo quiero entrar, sino que demostrar a través de proyectos o programas de salud que se involucren o que tengan que ver con nuestra profesión y que llamen la atención de las autoridades para que nos permitan ser parte de ello. Tenemos que demostrar que nosotros tenemos que estar ahí. Es así como se va uno insertando, digamos. Así como hemos demostrado que gracias a los fisioterapeutas respiratorios y terapistas, o sea, que estuvieron en el COVID, digamos, siendo partícipes activos y fueron visualizados. Hoy en día creo que la gran mayoría de la población sabe que los kinesiólogos hacemos rehabilitación respiratoria y trabajamos en el área respiratoria y estamos en la terapia intensiva, que antes no sabían. O sea, gracias a las acciones, pero tenemos que mostrar las acciones. Después, no importa si ladra, dice Ruth por mi perrita. Buenas noches a todos. Hola Betty. ¿Qué hace falta para crear los programas y estar más unidos, por supuesto, y sentarnos a elaborar esos programas? Yo creo que de eso nomás se trata. Me dice Nidia, totalmente de acuerdo contigo, somos parte y debemos demostrar a través de presentación de programas, y tenemos que empezar a hacerlo. Ella tiene toda la experiencia trabajando desde la CENADI, digamos, y directamente con la rehabilitación y el caso de las discapacidades, ella sabe perfectamente de todo esto. Y a través de la CENADI también es importante empezar a presentar, digamos, estos programas de prevención y también esa interfase que les decía de la inserción de las discapacidades hacia los ambientes laborales o hacia las escuelas, en el caso de los niños. Porque justamente la CENADI es la que otorga ese certificado de discapacidad a las personas con alteraciones para poder insertarse en todos estos ámbitos. Entonces creo que ahí es un punto de partida importante también. Hola, voy a interrumpir un poquitito. Sí, claro que sí, con gusto. Justamente hablando de los programas, la CENADI ya hace desde el 2018 que tiene el programa de ACV, de la atención de pacientes con ACV, que trabajamos bajo un criterio de inclusión, de exclusión, y a partir de este año también se están implementando los programas de PC y de pacientes crónicos, tanto niños como adultos, y el programa amputados. La CENADI está tratando de trabajar todo a nivel de programas para que eso también se extienda y se pueda promocionar, ¿verdad? Excelente, me parece la mejor forma, digamos, y el punto de partida. Entonces, a partir de ahí tenemos que tratar de que esto se extienda al resto y no quede solo ahí en la CENADI. Sí, sí, por supuesto, pero por lo menos por un comienzo, ¿verdad? No, claro, por eso sí. Y tener en cuenta que estos programas están
están conformados de equipos inter y transdisciplinarios. Estamos varios profesionales que le evaluamos de una sola vez al paciente. Tenemos una evaluación inicial, tenemos una primera reevaluación y una segunda reevaluación. Es decir, que está muy bien planificado, ¿verdad? Y tenemos muy buenos resultados también. Claro, a través de eso podemos ir viendo los diferentes ámbitos, como decíamos, desde la prevención primaria, secundaria, terciaria, sería en el caso de que el paciente, en el caso que ella refiere, ya es la terciaria, pues ya está la patología, ya está la afección, ahora Sí. tenemos que tratar de que se complique más. Entonces, así mismo, lo ideal es de que estos programas se extiendan a los programas nacionales de salud pública, de salud primaria para la salud, ¿verdad? Eso sería lo ideal. y sí. Y para Así eso mismo. tenemos que poner garra únicamente, tenemos Sí, que tener voluntad. Voluntad y empezar a buscar la forma de poder ingresar. Justamente acá Alba me pregunta si existe vacancia para profesionales kinesiólogos en APS. Y lastimosamente no, Alba. ¿Sabe por qué no? Porque dentro del cronograma del sistema de salud, en el Ministerio de Salud, no figura luego en nuestra profesión, entonces, para la APS. Entonces, no podemos ser parte y no puede haber vacancia. Entonces, antes que nada, tenemos que tratar también de que el ministerio entienda de que nosotros tenemos que estar en APS y nos incluyan dentro de ese nivel, digamos, porque hasta el momento no estamos incluidos. Y justamente el año pasado, a fines de noviembre más o menos, con la profesora Victoria Ibarra, estuvimos con el viceministro de Salud planteando esta situación, ¿verdad? Y él no nos prometió, pero por lo menos nos dio una esperanza de que eso se va a rever y que para los próximos concursos ya se tendría que estar viendo el profesional kinesiólogo y fisioterapeuta dentro de lo que es la salud primaria. Y eso es fundamental, importantísimo va a ser. Y un puesto de trabajo para muchos colegas que en este momento probablemente están justamente en la búsqueda de ocupar algún espacio y de tener trabajo, digamos, ya que somos muchos y hay mucha competencia. Entonces es muy importante que ocupemos los espacios, como les dije, no solo los privados, sino los públicos también. Totalmente, y para eso hay que capacitarse, ¿verdad? Claro, totalmente. O sea, hay muy pocos colegas que hicieron cursos sobre salud pública, por ejemplo. Y es importante tener conocimiento también en la salud pública para poder entender cómo funcionan estos sistemas de salud. Así y mismo. Generalmente los cursos ya actualmente son interdisciplinarios, o sea, no es que en algunos lugares seguramente solamente van dirigidos a médicos todavía, pero ya en la mayoría de los lugares va dirigido a médicos, enfermeros, fisioterapeutas, a todos los componentes del sistema de salud. Sí. No sé si tienen otras preguntas. Yo respondí Bien, todas las que están en chat, pero no sé si alguien más quiere preguntar algo. las otras que se hicieron de forma predeterminada mediante formularios son las mismas que se dijeron ahora en el grupo. Y la mayoría de ellas consultan si existen vacancias laborales para todos los hospitales, como por ejemplo dentro de las unidades de cuidados intensivos. Si hay alguna propuesta por parte del Estado para la inclusión de profesionales dentro de salud en el país. Tenemos que ir peleando para que así se dé y que así sea. O sea, cada tanto tenemos que hacerles acordar, digamos, a nivel Estado y a nivel del ministerio que estamos acá, que somos parte, que ayudamos, colaboramos, que tiene que haber más concursos para nuestra profesión. Sí, de hecho que así como mencionaste hace rato que
tuvo que venir una pandemia también para que se empiece a valorar un poquito más la importancia de los colegas dentro de del área de cuidados críticos y otras áreas. Gracias a la pandemia, justamente muchos colegas lograron ingresar al sector público y Exactamente. hasta ahora hasta ahora la mayoría permanece. Y sí, eso es muy importante. Y como decimos, bueno, la pandemia tuvo sus luces y sus sombras, pero una de las luces para nosotros fue justamente esa, que los colegas, los médicos se vieron avasallados, digamos, por la cantidad de enfermos y pacientes que habían, que no les quedó otra que dejarnos parte del espacio, digamos. Y al darnos el espacio, los colegas, gracias a Dios, supieron demostrar que eran capaces y estaban formados para hacerlo. Porque esa era la desconfianza, o sea, no sabían luego que nosotros podíamos hacerlo. No sabían que parte de nuestra formación era esa. Hoy en día ya saben. Y hoy en día saben que somos capaces, que podemos hacerlo y que podemos ayudar. Y entonces así, de a poquito, tenemos que ir dando paso a paso, como se dice, y tratar de ir ocupando todos esos espacios. Pero también la capacitación es muy importante. Es otro de los puntos o otra de las formas en que demostramos la capacidad. Así mismo. Bueno, no sé si hay otras preguntas más que quieran hacer. A ver. Creo que ya no hay más, ¿verdad? Bueno, dice Blanca Cape. Blanca dice que también para involucrarse más de repente puede ser trabajo voluntario en salud pública. Y sí, lastimosamente, nomás que el tema del trabajo voluntario a veces se prolonga, la gente trabaja ad honorem y eso no es justo tampoco. Porque a veces es una forma en disminuir nuestra importancia, digamos, profesional. Porque si le mal acostumbramos a la gente a trabajar gratis, pues entonces después no te van a pagar, pues van a decir si trabajan gratis. O sea, es un juego ahí que puede ser contraproducente. Lo ideal es que demostremos y seamos contratados y trabajemos como corresponde, porque todo el que trabaja tiene derecho a un salario digno. Y entonces, bueno, eso es lo importante. Uno se recibe, o sea, estudia una carrera, una profesión para vivir de la profesión. Eso siempre le digo a mis alumnos. Están estudiando para vivir de la profesión. No están estudiando porque sí nomás. Uno estudia una profesión para después vivir de esa profesión. Entonces, el trabajar gratis, digamos, no es muy... Porque, no sé, o sea, uno tiene familia que alimentar, tenemos muchas cosas y para seguir capacitándonos también tenemos que tener medios económicos, porque la capacitación posgrado o posgradual, digamos, no es gratis. Bueno, espero haber llenado las expectativas, que les sirva o les sea de ayuda. Es muy importante este ámbito. Claro, creo que para todos queda bastante claro la importancia de nuestro trabajo dentro de la salud pública, pero si bien tenemos que tener en cuenta que debemos ir ganando nuestro espacio, así como se iba diciendo, y aparte dentro de toda nuestra profesión dentro del país es bastante joven, así que depende de nosotros, ¿verdad? Para poder realmente hacer respetar, hacer conocer y respetar nuestra profesión y obviamente ir ganando cada vez más espacio. Así mismo. Muchísimas gracias, profe, por tu presencia, por tu tiempo. Fue un gusto escucharte otra vez después de mucho tiempo. Igualmente, Cristian, muchas gracias, como les dije, por la invitación. Y siempre estoy para ayudar, apoyar en lo que sea necesario, digamos. Bien, Tenemos entonces... que ser unidos y trabajar unidos para llevar la profesión adelante. Súper. Entonces, por hoy cerramos nuestras actividades de la semana. Posteriormente vamos a ir desarrollando otros tipos de actividades. Así que muchísimas gracias a todos por su participación
y esperamos poder seguir contando con la participación de todos ustedes para los próximos cursos que vamos a estar desarrollando. Profe, no sé si puedes hacer una captura para poder publicar después, así de todo lo que estamos. No sé si se hizo, espérame un segundito. Sí, ahí está perfecto. ¿Ya está? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los certificados van a estar llegando a todos en el fin de semana, para todos los participantes y también para vos, profe. Ah, bueno. Así que el fin de semana nos vamos a estar poniendo al día con todos los certificados. Dale, perfecto. Ahí María salió en cámara, así que vamos a hacer otro print de pantalla. Así sale María. Ya está, muchas Bueno, gracias. y mi micrófono y mi cámara. Ah, ahí está Ángel Leiva también. Bueno, si quieren poner su cámara un ratito, entonces hacemos... A ver, ahí estamos. Muy bien, gracias a todos. Bueno, que tengan una muy buena noche y que descansen. Hasta la próxima. Igualmente.